En el anterior video exponía las razones por las cuales no se debe considerar al señor Álvaro Uribe Vélez como el mejor presidente que ha tenido esta nación. Esto es lo que andan pregonando muchas personalidades de este país, muchos políticos y politiqueros. Exponía las razones por las cuales no se debe considerar que esto sea así. ¿Cómo es posible que una persona que quitó garantías laborales a los trabajadores y que más de 20 años después estemos o estén tratando de recuperárselas? ¿Cómo es posible que una persona esta sea considerada el mejor presidente del país? ¿Cómo es posible que una persona que con sus influencias y por las medidas tomadas por algunos de sus inmediatos colaboradores, ministros, etcétera, etcétera, hayan hecho multimillonarios a sus hijos con toda la frescura del caso? En su momento dijo que iba a presentar las declaraciones de renta de los mismos, cosa que nunca hizo. ¿Cómo es posible que una persona así haya sido considerada el mejor presidente que ha tenido Colombia? Una persona que tenía directamente bajo su manejo el Departamento de Inteligencia del país, ni más ni menos, y nunca se enteró de que estaba espiando a magistrados, a periodistas, a personas de la oposición, a organismos de derechos humanos. Una persona que no tenía ni el control ni el manejo del Departamento de Inteligencia, ¿cómo puede ser considerado el mejor el mejor presidente que ha tenido este país? Una persona que fue traicionado por sus principales colaboradores, gente de su entera y absoluta confianza. Estas personas le hicieron jugaditas por debajo de la mesa y de estas jugaditas él se ha venido enterando a través de los años. En su momento no se dio cuenta. Entonces una persona que no tiene el control ni el manejo del gobierno, ¿cómo puede ser considerada el mejor presidente que ha tenido el país? Una persona que en su momento, cuando los paramilitares fueron al Congreso, no manifestó su inconformismo en ese entonces y hoy en día que estos mismos personajes declaran en su contra, son unos bandidos, son unos ladrones, violadores, asesinos, lo peor de lo peor. Esos cambios, ¿cómo se pueden entender en el mejor presidente que ha tenido Colombia? Una persona que vendió varias instituciones gubernamentales, el Banco Gran Ahorrar, acciones de Ecopetrol, varias electrificadoras, entre otras cosas, y Bancafé también. No supimos qué pasó con, con esos recursos y una economía que se desenvolvió al mismo nivel de otros países sin que hubieran estas ventas y sin que recursos como el café y el petróleo tuvieran unos excelentes precios en ese entonces. Sin embargo, a pesar de esas ventas y de los favorecimientos económicos por los precios del café y el petróleo, nuestra economía no se destacó por entre las demás de la América Latina, sino que estuvo más o menos en el mismo nivel de desarrollo, en el mismo tope, en el mismo porcentaje que otras economías de la región, cuando por estas circunstancias y por el supuesto buen manejo que le dio el señor Uribe, se ha debido destacar en ese entonces. Una persona que no se enteró de los falsos positivos a tiempo, demuestra que no sabía, no tenía el control y no manejaba bien las instituciones del gobierno en ese entonces. Una persona así puede ser considerada el mejor presidente que ha tenido la República de Colombia. Una persona que con la influencia que en ese momento tenía el señor presidente de la República, no le pudo salvar la vida al alcalde de El Roble, una población en Sucre. El alcalde, por sus denuncias contra el paramilitarismo y la corrupción, estaba condenado a muerte. Lo expuso delante de todo el país en un consejo comunal y a pesar de eso, el presidente no le pudo salvar la vida ni le ofreció protección en ese entonces. ¿Cómo puede ser considerada una persona así el mejor presidente que ha tenido Colombia? En estos días leyendo, inclusive me entero
que en el 89 el entonces señor Álvaro Uribe y su primo Mario trataron de introducir un mico en una ley que se estaba estudiando. El mico era evitar la extradición de los narcotraficantes. En su momento dijo que ese tema debería tratarse de una manera creativa, nada que ver con el Álvaro Uribe de hoy, el cual lucha contra el narcotráfico con todas sus energías. ¿A qué se debe ese cambio? Cuando ellos proponen un proyecto, lo pueden ejecutar. Mas cuando alguien propone algo parecido, le caen encima con todo el poder que tienen y les parece lo peor de lo peor. Lo mismo sucedió con el proceso de paz con los paramilitares. Imperfecto a más no poder ese proceso, con falsas entregas, etcétera, etcétera, comprobadas. Y cuando se propuso el proyecto de paz con las FARC, se le vinieron con todo al entonces gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Cómo una persona de este calibre puede ser considerado el mejor presidente de la nación? Hay gente que escribe sin argumentos. Esto se puede comprobar fácilmente. Solamente es entrar en internet, buscar y se encuentra todo esto. ¿Cómo es posible que personas que no se toman el trabajo de leer, analizar, pensar y ver si es verdad o no lo que se está leyendo, se atreven a decir que esto es una medida de izquierda o que este tema y que esto que estoy exponiendo es de izquierda? No, señores, esto no es de izquierda. Con argumentos estoy exponiendo por qué no se debe considerar al señor Álvaro Uribe Vélez el mejor presidente del país. La discusión aquí no es si es de derecha o izquierda, porque todo lo que se haga mal en un gobierno debe ser castigado, si, claro, si viola la ley y si no se toman las decisiones que se deben tomar. Aquí lo que debe primar es el bienestar del país. Para eso es que elegimos nosotros a los políticos en sus respectivos cargos. Y ellos supuestamente eligen a la mejor gente que tienen para que saquen adelante a esta nación. Esto no es de derecha ni de izquierda. Esto se trata de que o mejoramos o seguimos en las mismas. No es posible que todos los días estallen escándalos y nosotros como si nada. Vuelvo y repito, esto no es de derecha ni de izquierda. Esto se trata de que entre todos tenemos que sacar adelante esta nación. Esto se trata de que debemos elegir gente decente, honesta, pulcra, que tenga la capacidad y la confianza de los colombianos para que saquen esta nación adelante. Para eso es que se nombra un político. La política debe estar al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de la política. Por todo lo anteriormente expuesto, además que se me quedaba un apunte en el tintero. El señor Uribe ha devuelto tierras que ha tenido bajo su poder, que han sido baldíos, los cuales por sus características y condiciones deben ser también tratados con otras características y condiciones especiales que por supuesto no las cumple el señor Álvaro Uribe y su familia, ni su empresa tampoco, a través de la cual maneja todo esto. Y en estos días también hay en estudio otro posible devolución de tierras que tiene que hacer el señor Uribe, si no estoy mal, se llama el sector del Laguito, en el Ubérrimo, porque tiene connotaciones especiales para su manejo. Vuelvo y repito, esto se puede comprobar viendo, leyendo, son hechos, esto no son suposiciones ni son mentiras. Por todo esto es que el señor Álvaro Uribe Vélez no se debe considerar el mejor presidente del país como andan pregonando algunas personas. Ya basta de esa mentira, de ese lavado de cerebro que le han hecho a la gente. Aquí se debe andar es con la verdad. Aquí se debe hablar objetivamente. Se debe decir las cosas como son.